¿Y Leo? ¿Quién se quedó con él? A orilla del pueblo vivía un hombre de nombre Cruz, junto con su esposa y sus dos hijos. Don Cruz fue en un tiempo un hombre muy alegre, trabajador con muchas aspiraciones como proyectos por lograr, a pesar de que el destino le había dado un hijo diferente a su primogénito, pues el hijo más pequeño había nacido sin sus dos piernas y sin un brazo, pero muy tierno y de buen corazón que les alegraba aún más la existencia. El señor Cruz gozaba de una paz envidiable para muchos que le conocían, pero al parecer su destino no era ese. Su esposa, que aún era joven, enfermó de una enfermedad muy rara que terminó poco a poco con su vida. Don Cruz se consumió en tristeza, que al poco tiempo se convirtió en una amargura que lo condujo a beber a diario, convirtiéndose así en una persona amargada y alcohólica. La vida de los integrantes de esa familia había dado un giro repentino que nadie de ellos podía entender. Para el padre fue un golpe muy fuerte haberse quedado sin su pareja y no tenía las fuerzas ni las ganas de reponerse de tan gran pérdida. Cada día se consumía más en el alcohol. Se despreocupó de sus hijos. Manolo, el mayor de 9 años, lo hizo responsable de su hijo menor de escasos 3 años de edad. Por lo regular, al llegar a su casa alcoholizado, golpeaba bruscamente a su hijo Manolo cuando no había que comer en la casa o por cualquier pretexto que se inventara para sacar su frustración ante la vida. Cierta tarde, Manolo y su hermanito Leo jugaban con una vieja armadura de caballero que su padre había traído en una de sus borracheras para venderla al fierro viejo. La armadura le quedaba a la perfección a Leo y le gustaba mucho ponérsela, pues con ella sentía que estaba completo con sus piernas y sus brazos. La armadura tenía su casco y su lanza. Estaban tan concentrados en su juego de caballeros conquistadores de grandes palacios, cuando su padre de un fuerte empujón abrió la puerta. Quedaron los niños pasmados sin saber qué hacer. El padre le preguntó a Manolo: ¿dónde está tu hermano Leo? Por los nervios, Manolo enmudeció y su padre comenzó a patearlo con una fuerza descomunal, gritándole a cada golpe: «Eres un irresponsable, bueno para nada. ¿Cómo es posible que no sepas dónde está tu hermano? Pero ahorita mismo voy a hacer que te arrepientas de no haberlo cuidado como se debe. Solo a golpes te vas a enseñar a ser responsable y a contestarme cuando te hago una pregunta, chamaco hijo del diablo». Leo, que se encontraba dentro de la armadura, no sabía cómo ayudar a su hermano, pues no podía caminar y menos decir una sola palabra, pues siempre le pasaba lo mismo cuando su padre llegaba alcoholizado. Se le escondían las palabras, solo apretaba los dientes y lloraba sin hacer el más mínimo ruido. Al ver que su padre no dejaba de golpear a Manolo, como pudo se arrastró para poder estar lo más cerca de su padre. Conforme escuchaba los gritos de Manolo producidos por el dolor de las que le ocasionaban las fuertes patadas, apretó fuerte la lanza de su armadura con la única mano que tenía, cerró los ojos y con un movimiento certero hirió a su padre en el estómago, haciéndole una profunda herida. Cayó al piso don Cruz, tratando de detener la hemorragia a causa de la herida, pero fue cuestión de segundos para que dejara de respirar y la muerte se apoderara de él. Leo, al no saber lo que hizo, pues él solo había actuado en defensa del ser humano, que para ese entonces era el único que le demostraba su amor, cuidándolo y dándole cariño. Leo, al ver la escena de su padre tirado en el suelo, con sangre a causa de la herida, se desmayó. Manolo, por el exceso de lágrimas en los ojos, no alcanzaba a visualizar bien lo que había ocurrido. Conforme fue recuperando la visualidad, miró a su padre inerte, pero de la misma manera a la armadura. Entonces se incorporó y tomando aquella armadura entre sus brazos, gritaba con todas sus fuerzas: «Hermanito, hermanito, despierta. ¿Qué te pasa? Contéstame». Al no tener respuesta, Manolo se aferraba más a la armadura, llorando con el corazón destrozado. Personas que pasaron cerca de la casa, al oír los gritos y los ruidos productos de los golpes, habían llamado a la policía
continuando su camino sin esperar a saber lo sucedido. Manolo abrazaba la armadura donde estaba su hermano. Esa fue la escena que los oficiales miraron y sin preguntar nada, esposaron a Manolo y se lo llevaron a la delegación. Sin juicio ni nada, Manolo era el único sospechoso y culpable de haber matado a su padre. No hubo mayores averiguaciones. Manolo quedó en prisión, en un centro de reinserción para menores. En el momento en que Manolo fue apresado, también fue llevado el cuerpo de Don Cruz. Jamás regresaron, pues al no ser reclamado por ningún familiar, fue sepultado en una fosa común. A sabiendas de lo sucedido, Manolo jamás quiso decir la verdad, dejando que lo culparan de haber matado a su propio padre. La condena de Manolo fue de 9 años. Saldría al cumplir su mayoría de edad, pero salió antes por su buen comportamiento. Los 6 años que Manolo pasó en prisión no fueron fáciles. Le dolía en el fondo de su alma el no sentir pesar por la muerte de su padre y prefería recordar los días buenos que pasaban en familia, cuando su madre aún vivía. Siempre se preguntaba por su hermano. ¿Qué fue de él? ¿Dónde vivirá? ¿Y con qué familia? Todas las noches eran un tormento pensando cuál fue el futuro de su hermanito. El día tan esperado para Manolo había llegado. Al salir de prisión, miró para todos lados. Observó por un momento a su alrededor. Se detuvo un instante a observar el lugar que lo mantuvo arraigado parte de su adolescencia. Y sin mirar atrás, se dirigió al lugar que un día fuera un hermoso hogar. Al llegar, miró con tristeza en el deterioro en el que se encontraba aquella casa donde un día hubo risas, abrazos, juegos y felicidad. Ahora estuviera convertido en un lugar abandonado, con los cristales de las ventanas quebrados, la puerta oxidada y parte del techo caído. Antes de entrar, se detuvo un instante para recordar aquellos momentos felices que eran los que lo mantenían aún fuerte con ganas de vivir. Al entrar, lo primero que vio fue la armadura en un sillón, ya desgastada por el paso del tiempo. Pero lo que le aterrorizó más fue mirar la posición de la armadura. Estaba de una manera que todo indicaba que alguien la había acomodado como si estuviera esperando a alguien. Se le vino a su mente un pensamiento, que su rostro poco a poco se fue desfigurando, al mismo tiempo que comenzaron a rodarle las lágrimas. Caminó lentamente hacia ese sillón viejo. Al llegar cerca de la armadura, retiró el casco y vio un pequeño esqueleto de un niño de aproximadamente 3 años. Manolo lloró amargamente ahí en aquella casa desgastada por el abandono, donde Leo, después que se llevaran preso a Manolo y recogieran el cuerpo de su padre, al no ser visto por nadie, despertara, pues estaba desmayado y tenía puesta la armadura vieja de caballero. Todo parecía indicar que Leo, al despertar, subió como pudo al sillón y ahí permaneció en espera de Manolo. Pero al pasar de los minutos, las horas y los días, su espera se convirtió en su última morada. Manolo no dejaba de llorar, aferrándose a la armadura ya más vieja que antes, observando un pequeño cuadro de una fotografía colgada en una de las paredes donde aparecía su familia completa cuando todo era paz y tranquilidad. Ahí había quedado Leo.